Saludos, aquí Alfredo de Mindalia, en el boletín de noticias para gente despierta. Hoy te voy a contar lo que está pasando en el mundo cuando empezamos a rascar un poco más. En el boletín de hoy vamos a ver cómo han salido a la luz documentos judiciales que cuestionan si durante la pandemia las reglas fueron iguales para todos. También te hablaré de cómo se diseñan leyes de control digital en Europa y por qué eso ya está provocando respuestas legales desde Estados Unidos. También hablaremos de qué está pasando en el campo europeo y por qué los agricultores están bloqueando países enteros. También hablaremos de tecnología, de movilidad y por qué nos presentan las restricciones de movilidad como soluciones inevitables. Todo está conectado y entender estas conexiones es hoy más importante que nunca. Vamos con las noticias. Documentos y correos internos de Pfizer, incorporados a procesos judiciales en Estados Unidos, han vuelto a poner el foco en cómo se gestionó la vacunación contra la COVID dentro de la propia compañía. Según esta documentación, habría existido un trato diferenciado en algunos protocolos internos, incluyendo formulaciones distintas en las vacunas o placebos para los trabajadores de la compañía. La información llega ahora, años después, por vía judicial. Pfizer ha defendido siempre la seguridad y eficacia de sus vacunas, pero no ha aclarado públicamente si los criterios aplicados a sus empleados fueron exactamente los mismos que los utilizados en las campañas masivas dirigidas a la población general. Para millones de personas que aceptaron la vacunación confiando en que las reglas eran iguales para todos, esto deja de ser una controversia informativa y entra en un terreno mucho más grave. Durante estos años, han muerto millones de personas en todo el mundo y millones más siguen enfermando, deteriorándose o falleciendo en un contexto sanitario marcado por decisiones tomadas con urgencia, con opacidad y sin un debate real. Si se confirma que existieron protocolos diferenciados, que no todos recibieron el mismo tratamiento o que la información completa no fue compartida, las consecuencias ya no serían solo éticas, ni siquiera políticas, serían potencialmente criminales. Hablamos de posibles vulneraciones de consentimiento informado, de principio de igualdad ante la ley y del deber de protección de la vida en intervenciones sanitarias masivas. No es una acusación cerrada, es una pregunta legítima cuando hay exceso de mortalidad, daños persistentes y silencios prolongados. Porque si decisiones tomadas sin transparencia contribuyeron a muertes evitables o a sufrimiento prolongado, la responsabilidad no puede diluirse ni con el tiempo ni con comunicados. La confianza pública no solo se rompe, se quiebra, y cuando eso ocurre, tras una crisis sanitaria global, las consecuencias humanas, sociales y jurídicas son profundas y duraderas. Y cuando la confianza se resiente, aparece otra cuestión clave: ¿quién decide qué información se puede cuestionar y cuál no? En este contexto nos vamos a la siguiente noticia, porque hay documentos difundidos en redes sociales y análisis independientes que apuntan a que Open Society Foundation, la red de fundaciones financiada por George Soros, habría participado como asesora en la elaboración de las leyes europeas de control de contenidos digitales. Esta Open Society Foundation es una de las organizaciones privadas que más recursos destina en el mundo a influir en políticas públicas, financiando ONGs, think tank, programas académicos y grupos de presión, con una agenda ideológica explícita en ámbitos como regulación digital, migración, justicia y derechos civiles. Según datos públicos de la propia fundación, se trata de miles de millones de dólares invertidos durante décadas para influir en marcos legislativos, narrativas políticas y procesos regulatorios en numerosos países. El problema no es que una fundación tenga ideas o financie causas. El problema surge cuando ese poder económico opera como asesor informal en instituciones europeas que no han sido elegidas directamente por los ciudadanos, porque la Comisión Europea que impulsa y redacta este tipo de leyes no es un órgano elegido en las urnas. Sus miembros no son votados por la ciudadanía, sino designados mediante acuerdos políticos, lejos del control democrático directo. Esto genera una situación delicada, normas que afectan a millones de europeos, a su libertad de expresión y a su vida digital cotidiana, pueden estar influidas por actores privados con una agenda propia, con intereses propios, sin un debate público real ni mecanismos claros de rendición de cuentas.
Cuando la legislación se diseña en despachos cerrados, con asesoramiento externo y sin participación ciudadana efectiva, la distancia entre instituciones y población no se reduce, se agranda, y esa brecha democrática es uno de los mayores problemas estructurales de la Unión Europea actual. Pero este modelo no se queda dentro de Europa, ya está generando respuestas desde fuera. Esta es nuestra próxima noticia, porque empieza a afectar a intereses económicos, jurídicos y constitucionales de otros países. El gobierno de Estados Unidos prepara una legislación específica para responder a lo que considera censura digital impuesta desde el extranjero, señalando de forma directa a la Unión Europea. La iniciativa permitiría a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a gobiernos extranjeros cuando sus leyes digitales vulneren derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Estados Unidos. No se trata de un gesto simbólico, abriría la puerta a reclamaciones económicas millonarias, a incautación de activos y a conflictos legales de gran escala entre estados. Lo que Europa presenta como regulación técnica para combatir la desinformación, otros países lo interpretan como una norma de censura ideológica con efectos extraterritoriales. La libertad de expresión deja así de ser un debate cultural o académico y se convierte en un eje de confrontación jurídica, económica y geopolítica. Y mientras los gobiernos europeos se enzarzan en el control de la información y en disputas regulatorias, en la economía real, en esta noticia que te voy a contar, las consecuencias ya no son tan teóricas. Se ven y se sufren, y se bloquean en las carreteras. En varios países de Europa, agricultores y ganaderos se están movilizando de forma masiva, cortando autopistas, accesos logísticos y puntos estratégicos. No protestan por ideología, protestan por supervivencia. Denuncian un aumento constante de los costes de la energía, de los fertilizantes, combustibles y materias primas, mientras se les imponen normativas cada vez más exigentes desde despachos lejanos que no pisan el campo. Exigencias medioambientales rígidas, límites de producción, reducción forzada de explotaciones, sacrificio de ganado y una burocracia asfixiante que convierte trabajar la tierra en una carrera de obstáculos. A todo esto se suman ayudas que llegan tarde, mal distribuidas o directamente no llegan, mientras los precios que reciben por sus productos no cubren ni los costes básicos. El resultado es devastador. Explotaciones familiares que cierran, ganaderos que abandonan, tierras que se dejan improductivas, y aquí aparece el problema de fondo. Cuando el campo deja de ser viable, la soberanía alimentaria se debilita, la de todos nosotros. Europa produce menos alimentos, depende más del exterior y queda expuesta a crisis económicas, logísticas y geopolíticas. Esto no es un daño colateral, es una consecuencia directa de políticas diseñadas por dirigentes europeos que hablan de sostenibilidad mientras destruyen a quienes sostienen la alimentación básica. Porque no hay transición ecológica posible si se hace arruinando a agricultores y ganaderos. No hay futuro verde si se vacían los pueblos y se elimina la producción local. La sensación en el campo es clara. Los políticos europeos no quieren un sector primario vivo, independiente y autosuficiente. Quieren un modelo dependiente, centralizado y controlable. Uno donde los alimentos vengan de fuera, donde la producción esté en manos de grandes corporaciones y donde el agricultor sea prescindible. Pero dejar caer la agricultura y la ganadería no es solo un ataque al campo, es un ataque directo a toda nuestra sociedad. Porque sin agricultores no hay alimentos, y sin alimentos no hay estabilidad, ni libertad, ni seguridad posibles. En medio de este escenario de crisis económica, conflicto social y presión sobre la población, vamos con otra noticia que habla de tecnología, que vuelve a presentarse como la gran promesa de solución que tenemos todos. Investigadores han desarrollado sistemas capaces de aprovechar pequeñas cantidades de energía ambiental y la del propio cuerpo humano, ahí va la noticia, para alimentar dispositivos de bajo consumo. Explicado de forma sencilla, no se trata de producir electricidad como una central, sino de captar la energía que ya existe alrededor para mantener activos sensores, dispositivos portátiles o aparatos conectados sin necesidad de baterías constantes. Es una línea de investigación conocida como aprovechamiento energético y en sí misma no es negativa. No hablamos de personas convertidas en baterías, ni de extracción directa de energía del cuerpo. Hablamos de eficiencia tecnológica.
Pero aquí es donde entra el contexto. Y el contexto lo cambia todo. Estas tecnologías no llegan en un vacío, llegan en un momento de dependencia digital creciente, de proliferación de sensores, de vigilancia constante y de regulación cada vez más estricta sobre la vida cotidiana. Más dispositivos conectados significa más datos significa más control y más control significa menos margen personal. El problema en sí no es la tecnología, el problema es para qué modelo se desarrolla y quién decide cómo se usa. Cuando cada gesto cotidiano puede ser medido, registrado y analizado, la eficiencia deja de ser neutral, se convierte en infraestructura de control. Y mientras se nos habla de avances técnicos, se abre también un debate real sobre límites, sobre derechos y sobre consentimiento de nuestros derechos. Porque una sociedad no se vuelve controlada de golpe, se vuelve controlada cuando normaliza que todo esté conectado, monitorizado y regulado sin preguntarse quién manda ni con qué objetivo lo hace. Y este mismo patrón se repite en la próxima noticia, casi sin darnos cuenta en otros ámbitos, en los de la vida cotidiana, en las redes sociales, donde se nos dice que el control es protección, que limitar contenidos es cuidar y que vigilar es necesario para evitar daños colaterales. En la movilidad, donde moverse libremente empieza a verse como un problema a gestionar, no como un derecho básico. Y en ambos casos el argumento es el mismo: eficiencia, seguridad, sostenibilidad. Bueno, pero el resultado también se repite: más normas, más registros, más condicionantes y menos margen personal para decidir cómo queremos comunicarnos, cómo queremos desplazarnos o cómo queremos vivir. El control ya no se presenta como una imposición, se presenta como un servicio. No llega con prohibiciones bruscas, llega envuelto en comodidad, en tecnología y en supuestas soluciones. Y cuando todo está conectado, cuando todo es medible y regulable, la pregunta deja de ser si el sistema funciona bien. La pregunta es ¿para quién funciona y a costa de qué? Porque una sociedad no pierde la libertad el día que se la quitan, la pierde el día que acepta que otros decidan por ella en nombre del bien común. Y cuando la tecnología entra de lleno en la vida diaria, el siguiente paso suele ser regular quién puede usarla y cómo. Y ahí estamos de nuevo en otra noticia que refleja España, donde se ha puesto sobre la mesa una propuesta para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La medida forma parte de un paquete de iniciativas que, según el gobierno, buscan limitar el impacto de estas plataformas en la infancia y en la adolescencia. La prohibición, eso sí, no sería total. Se contempla una excepción: los menores podrían acceder a redes sociales solo con el consentimiento expreso de sus padres o tutores legales. Esto abre una puerta a un sistema de verificación de edad y una autorización parental que todavía no está definido, pero que implicaría más controles, más registros y más supervisión digital. Desde las instituciones se justifica la iniciativa por el aumento de problemas asociados al uso intensivo de redes sociales en menores: ansiedad, dependencia, exposición a contenidos inapropiados, deterioro de la salud mental. Ahora bien, ¿qué implica esto en la práctica? Para las familias supone un traslado de responsabilidad. Los padres pasan a decidir, bajo un marco regulado por el Estado, si sus hijos pueden o no participar en la vida digital. Para los menores, el acceso a la socialización online deja de ser automático y pasa a estar condicionado, vigilado y potencialmente registrado. Y para el conjunto de la sociedad, la propuesta abre una pregunta clave: si el problema real es el daño que generan las plataformas, ¿por qué se regula al usuario y especialmente al más joven, y no el modelo de negocio que vive de captar atención, crear dependencia y explotar datos personales? La protección de la infancia es una preocupación legítima, nadie discute eso, pero también es legítimo preguntarse qué se está regulando realmente. Si las redes sociales son tan nocivas que hay que prohibirlas a menores, la pregunta es inevitable: ¿por qué siguen operando igual para los adultos? ¿Y por qué se permite un sistema digital diseñado para enganchar, para retener y para monetizar la atención y nuestros datos sin límites claros? Regular la edad puede ser parte del debate, pero convertir el control en la única respuesta corre el riesgo de normalizar la vigilancia sin afrontar el fondo del problema. Porque proteger no debería significar solo restringir, sino también cuestionar el sistema que genera el daño. Esa misma lógica se extiende también a la movilidad.
porque la Dirección General de Tráfico ha vuelto a lanzar un mensaje claro sobre el futuro de la movilidad urbana. Según la DGT, el modelo actual basado en el uso de vehículos privados tiene que reducirse, y eso incluye a las motocicletas. Y esta es nuestra noticia. La apuesta, dicen, pasa por priorizar el transporte público y colectivo, la apuesta gubernamental, como principal forma de acceso a las ciudades. No se habla de momento de una prohibición inmediata, pero sí de una hoja de ruta muy definida. Los policías de movilidad y los políticos de movilidad también van encaminados a reducir de forma progresiva la circulación de motos y coches en núcleos urbanos, especialmente en grandes ciudades y en las llamadas zonas, ya sabéis, de bajas emisiones. El mensaje es claro: la movilidad individual deja de ser la norma y pasa a estar cada vez más regulada, condicionada por normativas ambientales, restricciones de circulación y alternativas públicas que no siempre existen o no cubren todas las necesidades. ¿Y qué implica esto? Para la gente común como tú y como yo, para millones de ciudadanos que utilizan la moto como herramienta de trabajo, como forma de ahorrar tiempo o como única opción viable para desplazarse. Estas declaraciones generan incertidumbre. La moto ha sido durante años una solución eficiente, reduce atascos, reduce tiempos y permite llegar donde el transporte público no llega. Sin embargo, las nuevas políticas la sitúan al mismo nivel de restricción que otros vehículos privados, sin tener en cuenta su uso real ni su impacto concreto. Esto puede traducirse en menos libertad de movimiento, mayor dependencia del transporte público y un impacto económico directo en trabajadores, repartidores y usuarios que no cuentan con alternativas reales. La movilidad sostenible es un objetivo legítimo, nadie discute tampoco eso, pero convertir el transporte público en la única opción posible plantea un debate importante. ¿Se están ofreciendo alternativas reales antes de imponer restricciones? Cuando las decisiones se toman desde arriba y se aplican de forma uniforme, el riesgo es muy claro: paralizar a quienes menos margen tienen para adaptarse. Reducir emisiones no debería significar reducir opciones, debería significar ampliar soluciones, porque moverse no es un lujo, es una necesidad básica. Si juntas todas las noticias de hoy, el dibujo es claro. Primero, la salud, la economía, la tecnología y finalmente la vida cotidiana. Cuando las decisiones se toman desde lejos y sin debate real, lo que se pierde no es eficiencia, es autonomía. Y nada de esto va de una ley aislada ni de un país concreto. Va de un modelo que avanza a base de pequeños ajustes que casi no se notan hasta que no hay marcha atrás. Por eso hoy no hay que estar ni en el miedo ni en la resignación, que es justamente lo que esperan de ti y de todos nosotros. Nos toca observar y vigilar. Toca que nos preguntemos por qué y para qué. Y nos toca más que nunca marcar límites. Porque la libertad no se defiende cuando ya se ha perdido. Se defiende ahora mismo, donde estés y con lo que puedas. Que aunque te hagan creer lo contrario, es mucho más de lo que imaginas. Soy Alfredo de Mindalia y estas han sido las noticias de actualidad para gente despierta. Si crees que este boletín te ha ayudado a entender mejor lo que está pasando en el mundo, dale a me gusta, compártelo y hazlo con las personas que sabes que necesitan escuchar otra forma de contar la realidad. Y si puedes, apoya este espacio con una donación. Tu apoyo no es solo económico, es una forma de decir que este tipo de información te importa y importa cada vez a más personas conscientes en todo el mundo. Gracias por permanecer despiertos. Nos vemos en el próximo boletín de noticias para gente despierta.